así empiezo leyendo el texto de lo que vamos a estudiar. Empieza la grabación. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Voy a orar. Bendito Dios, yo te pido que tú nos abras el entendimiento para comprender estas verdades tan importantes para nuestra vida espiritual. Nuestra salvación va de por medio de comprender que tenemos que dar este paso que nos habla la primera parte del capítulo 6. Y este paso es identificarnos con Cristo en su muerte. En su muerte. Señor, a veces se nos hace difícil, a veces imposible. Nos gusta mucho la gracia, pero la gracia ha tenido un precio. Y aquí el apóstol Pablo nos da una lección muy amorosa, pero muy firme acerca de la validez de nuestra fe en Cristo para salvación y para justificación. Abre nuestro entendimiento. Abre el entendimiento de todos aquellos que se conecten para profundizar en este estudio de Romanos capítulo 6. Señor, cuánta necesidad hay de comprender perfectamente que tenemos que acompañar a Cristo y a identificarnos con su muerte. En el nombre santo del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Amén. Miren, toda la cuestión de un santo andar en Cristo durante nuestra vida aquí en la tierra, pues indudablemente que tenemos la gracia abundante. Sin embargo, aquí hay dos preguntas. Y la primera es, ¿continuaremos pecando para que la gracia siga abundando? Y la segunda, habiéndose revelado el hecho de que ya no estamos bajo la ley o bajo el principio de la ley, sino bajo el de la gracia, pues tomaremos la decisión de emplear nuestra libertad, de que hemos sido liberados de la ley, pues para fines egoístas, como quien dice, para darnos gusto, para hacer lo que bien nos plazca.
Al fin que ya no estamos bajo la ley, dirían algunos. ¿Hay algún antecedente y podemos decir que la respuesta a la primera pregunta es que la antigua relación con el pecado ha sido quebrada para los que están en Cristo? Ha sido rota. Si tú tenías una relación con el pecado, y todos la teníamos, porque ya hemos estudiado los capítulos anteriores de Romanos, y dice que todos pecamos, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Como pecadores teníamos relación con el pecado. Relación quiere decir continuidad, diversidad, variantes del pecado, pero finalmente relación con el pecado. Pero dice que nuestra relación con el pecado, una vez que hemos creído, ha sido rota, ha sido quebrada, ha sido suspendida para aquellos que están en Cristo. ¿Por qué? Pues porque al entrar en Cristo, entrar en una relación con Cristo, pues participaron de la muerte y participamos de la muerte de Cristo al pecado. Y debemos estimar esta condición para andar en vida nueva o novedad de vida. La Biblia le llama vida nueva o novedad de vida. Me gusta mucho novedad de vida para Dios. La respuesta a la segunda pregunta es que cualquiera que presenta sus miembros, o sea, su cuerpo, su mente, sus ojos, sus manos, cualquiera que presenta sus miembros, se hace siervo de aquel a quien los presenta, ya sea del pecado para muerte o de justicia para santificación. Y vamos a entrar al versículo 1 a discernirlo, ya lo leímos. ¿Hemos de permanecer en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta. Esta pregunta se presenta constantemente tanto por los creyentes poco instruidos como por los incrédulos. Hay un mensaje que se simplifica diciendo solo la gracia, simple gracia, aparte de toda obra. Las obras ya no cuentan, solo la gracia, simplemente la gracia. Y el pobre corazón de un hombre natural dice, imposible, no puedo creer que solo la gracia. O bien dicen, pues, si el pecado abunda, pues que sobreabunde la gracia. En su mente simple pueden decir, mientras más pecado, pues corresponde más gracia. Y al final el incrédulo o el creyente poco instruido, pues acaba rechazando el plan de la gracia porque no cree en él. Y además el cristiano poco instruido se muestra temeroso porque dice, si vivimos en un reino de pura gracia, pues entonces, ¿qué poder va a gobernar nuestros bajos instintos, nuestras tendencias malas? Yo lo que quiero es mejorar mi comportamiento. No me ofrezcas un reino de pura gracia porque no veo cómo voy a mejorar así. Otro hecho lamentable es que algunos cristianos que empiezan a profesar la fe dan la bienvenida a la doctrina de la gracia abundante.
porque creen que a través de esa gracia abundante van a obtener libertad para ciertas cosas en su vida que de alguna manera saben que no son muy convenientes. Por eso la pregunta es válida. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué les parece la pregunta? A mí me parece muy intensa. Yo como creyente primerizo, mediano, avanzado, no sé qué, he pasado quizás por muchas etapas, pero no hay como la palabra de Dios para que nos aclare todo. Versículo 2. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí la traducción Reina Valera tiene este enfoque. Me gusta esta otra traducción. Personas como nosotros, dice Pablo, que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Me gusta la traducción. Pablo escribe y dice, personas como nosotros, y aquí nos está haciendo como él, como Pablo, ¿verdad? Pablo está escribiendo algo que él ya vive, él ya avanzó, él ya entró en este camino, él ya se siente seguro para poder escribir y darnos la orientación correcta. Y dice, personas como nosotros que morimos al pecado. Repítelo allí en tu lugar, personas como nosotros. Incluye a Pablo en estas personas como nosotros. Esto caracteriza un grupo. Esta frase caracteriza a un grupo, define a un grupo, las personas como nosotros, dice Pablo, dice el escritor, que morimos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Y caracteriza a todos los cristianos como los que murieron. La traducción están muertos no es tan correcta. En el griego, el verbo que se usa es el aoristo, o sea, el pasado, el cual denota un acto que ya se llevó a cabo, algo que ocurrió. Nótese, muy importante, nótese particularmente que en el versículo 2, el apóstol no llama a los cristianos para que mueran al pecado, sino que afirma que participaron de la muerte de Cristo, que murieron, un acto que ya ocurrió, que murieron al pecado. Punto número 3. Pablo pues afirma que los creyentes murieron en cuanto a su relación con el pecado. Muy bien, vamos diseccionando cómo está esta relación de que morimos al pecado. Morimos a su relación con el pecado, sus relaciones al pecado. Afirma que los cristianos murieron no por el pecado, sino para él. A ver, voy a aclararlo hasta donde me es posible. Cuando se muere para el pecado, podemos decir, bueno, antes me gustaba
reunirme con mis amigos, tomar licor, explayarme, decir cosas sin sentido, chistes de mal gusto, hasta hablar mal de personas. Cuando yo muero al pecado, muero a ese gusto por hacer eso, a esa relación con el pecado. Muero al pecado. Ya no vivo para él. Ya no vivo para ir con mis amigos los viernes. Hoy es viernes, ¿verdad? Y muchos pues están en esa situación. Muchos es lo más normal. El viernes en la tarde se hace eso, pero ahora ya morí para eso y estoy estudiando las palabras de Dios con mis hermanos. Ya no vivo para eso, vivo para Dios. Pablo hace esta pregunta: ¿cómo puede ser que aquellos cuya relación con el pecado ha sido quebrada por su muerte estén todavía como antes viviendo para el pecado, viviendo en el pecado? ¿Cuál sería la respuesta a esto? ¿Cómo es posible? Pablo dice, ¿cómo es posible que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? ¿Cómo se imaginan que esto se pueda dar? Pues la única respuesta posible es que es imposible que los que hemos muerto al pecado vivamos aún en él. En este segundo versículo, por consiguiente, Pablo no está rogando a los cristianos que ya no vivan para el pecado, sino preguntando cómo los que murieron al pecado podían seguir viviendo en él. Muy importante esta nota que voy a incluir. No significa que todos los cristianos han descubierto o que ya caminan por la senda de la victoria sobre el pecado. Porque en este versículo, Pablo nos capacita y nos garantiza que no podemos continuar por la antigua vida. Sabemos por otras escrituras que esto es imposible. Esta cita sí te pido que la anotes, aunque no la busques. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y dice así: el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente, o sea, la semilla de Dios, permanece en él y no puede practicar el pecado por cuanto es nacido de Dios. Sobre este tema de morir al pecado, el capítulo 6 es exhaustivo. Miren, voy a hacer un sumario. El versículo 2 dice que nosotros que morimos al pecado. El versículo 3 nos dice que fuimos bautizados en su muerte. El versículo 4, fuimos pues sepultados juntamente con él por el bautismo a la muerte. El versículo 5 nos dice que llegamos a estar unidos con él en la semejanza de su muerte.
El versículo 6, nuestro hombre viejo fue crucificado con él. El versículo 7, el que murió justificado es del pecado. Versículo 8, morimos con Cristo. Versículo 11, estimamos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús. Y el 13 dice, presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. En Colosenses 2:20 dice, si moristeis, no dice si estás muriendo. Hay una doctrina también que ya el estudio de la palabra nos desecha. No estamos muriendo, ya morimos, porque está en aoristo, o sea, en pasado. En el griego aoristo es pasado. Moristeis, ya moristeis. Para los rudimentos religiosos del mundo. Y nuevamente Colosenses 3:3, porque moristeis, de nuevo en pasado, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es muy evidente que el apóstol no está hablando de algún estado en el cual estamos o un proceso, sino de un hecho absoluto que ocurrió en el pasado, en la cruz. La vida toda de Pablo dependía de este hecho absoluto, como le dijo, como testificó a Pedro, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice, personas como nosotros que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El anuncio de que morimos al pecado, pues nos deja y pone perplejos a muchos. Porque, seamos honestos, la lucha con el pecado interiormente es una de las luchas más constantes y conscientes experiencias del creyente. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estos dos conceptos de que ya morimos al pecado, pero estamos luchando con el pecado en nuestra carne? Muy importante. Pónganme mucha atención. No debemos confundir nuestra relación con el pecado con su presencia, con la presencia del pecado. El pecado todavía está presente. Todavía no vivimos en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. El pecado está absolutamente presente. Hay que distinguir el hecho revelado de que morimos de nuestra experiencia de cómo hemos sido liberados por medio de esa muerte. No estamos muriendo al pecado. Ya morimos, lo vuelvo a repetir. No estamos poco a poco muriendo al pecado. Morimos de una sola vez y para siempre. Porque esto es una palabra revelada por Dios acerca de nosotros y no podemos negarla. La presencia del pecado en nuestros miembros hará que el hecho de que morimos sea difícil de percibir y retener, pero aquí entra la fe. Pero Dios lo dice y a su tiempo lo explicará todo a nuestra fe. Es por fe,
para que sea por gracia. Este es un versículo que también ya hemos estudiado. Es por fe. Por fe declaramos que ya morimos al pecado. Y que si hay presencia del pecado, no tiene nada que ver con nuestra relación. Como dice alguna vez, pasamos por el pantano y no nos enlodamos. Versículo 3. Hablamos de bautismo. Hablamos de bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol Pablo siente que debe tocar el punto del bautismo. Es el bautismo en agua, porque hay varios bautismos, pero este es el bautismo en agua. Nos hace volver al bautismo el apóstol, a los romanos. Piensen en esa comunidad para la cual iba dirigida esta carta. Una comunidad de hermanos que habían tomado la fe en medio de grandes circunstancias difíciles. Para ellos el asunto del bautismo era algo vivo, una feliz recordación o recordatorio del día en que intrépidamente se levantaron en contra de todo el mundo y a menudo enfrente de la persecución y aún de la posibilidad de muerte, confesando al Señor Jesús definitivamente y para siempre como su propio Salvador y Señor. Esos eran los romanos, la comunidad de romanos a la cual le escribió esta carta. Y este es un problema ahora, ¿verdad? Con los cristianos de ahora que vivimos. No hay persecución, la gente se acerca a la iglesia, quiere ser bautizada, se le da un curso de bautismos, dicen que sí, muchos lo hicimos, entendimos, no sabemos, verdaderamente entregamos nuestra esperanza a Cristo, todo el Señor lo sabe, pero esto es vital, esto es vital. El paso inicial de confesión pública del Señor en quien habían creído, el bautismo significa que manifestaban su identificación con el crucificado y sepultado Señor. El bautismo significa que estamos dispuestos y que hemos decidido morir con Cristo. Porque en su bautismo habían confesado la elección que de él hicieron en oposición al pecado y a la vieja vida. Pero Cristo, que fue hecho pecado por nosotros, había muerto al pecado, había sido sepultado, había sido levantado de entre los muertos por la gloria del Padre y vivía ahora para Dios en una nueva vida de resurrección. Por tanto, ellos podían ver en su bautismo el cuadro de aquella muerte, aquella sepultura con Cristo. Y vuelvo a lo mismo, personas como nosotros que hemos creído y que morimos. Y aquí nos seguimos preguntando, ¿tú y yo somos de ese grupo que hemos creído y que morimos con Cristo? Amén, amén. Ahora dice Pablo en este asunto del bautismo, que vosotros que sois de Cristo, moristeis con él, no estáis muriendo, moristeis ya. Porque acaso no fue una vívida representación de la sepultura cuando descendisteis a las aguas, que fíjense, significan el descender a las aguas, el entrar a las aguas,
no significan limpieza. ¿Cuántas veces decimos, pues bautízate para que ya te limpies de tus pecados? Pues no, el sumergirnos en las aguas bautismales no significan limpieza, significan muerte. Muerte. Y Pedro lo confirma. Dice, el agua es la figura de la cual los salva, es decir, el bautismo, no la purificación de la inmundicia de la carne. El Señor no quiere purificar nuestra carne. Él quiere una nueva creación. Para lo cual tenemos que morir a el pecado y vivir para Dios. Pedro da en su primera de Pedro 3, 20, 21, da un ejemplo. Dice Pedro, 8 personas fueron salvas en el día de Noé por el arca, que es figura de Cristo. Fíjense, el arca de Noé es una figura de Cristo, porque estas 8 personas fueron llevadas seguras en el arca a través de las aguas del juicio que anegaron al mundo, tal como fuimos llevados seguros por Cristo a través del juicio del pecado en la cruz. Ahora tenemos una buena conciencia por el acto de Dios al levantar a Cristo, todo lo cual demuestra el bautismo. Y esta es una verdadera semejanza. Lo pueden leer y por favor léanlo y estudienlo. Primera de Pedro 3, versículo 20 y 21. Como esa figura, este contraste que hace Pedro del bautismo y pone el ejemplo de Noé, y que Noé, por haber obedecido y haber creído, subió a su familia, construyó el arca y creyó, se subió al arca y se salvó. Todos los demás murieron, anegados por las aguas del juicio. La Escritura relaciona el bautismo con la muerte, no con la limpieza, con la sepultura, no con la exaltación, con el fin de una relación anterior, para que podamos entrar en una nueva relación. Te dejo un medio minuto para que lo medites y estamos dispuestos a terminar una relación anterior con el mundo, con el pecado, con el dominio del pecado sobre nosotros, para entrar en una nueva relación con y en Cristo. Es tu decisión, es mi decisión, y entonces el bautismo tendrá un significado. O en cuanto al mero asunto del bautismo, dice, ignoráis que todos los que fuimos bautizados a Cristo Jesús, fuimos bautizados a su muerte. Encontramos pues en este pasaje que Pablo, así como todos los creyentes de su tiempo, había sido bautizado, porque Pablo habla en primera persona, todos los que fuimos bautizados a Cristo Jesús, fuimos bautizados a su muerte. No ofrece ninguna explicación, demostrando que el ser bautizado era un hecho común entre los cristianos, que los creyentes habían sido bautizados a Cristo Jesús. Vean que es importante esto de ser bautizados a Cristo.
A veces le ofrecemos al creyente, pues mira, bautízate y todos los dones y todas las maravillas y las bendiciones van a caer sobre ti inmediatamente después de que te bautices. Pues no, la palabra de Dios dice que el bautismo es un símbolo de que nos unimos a Cristo en su muerte, en su muerte. Y lo que eso significa, quizás para algunos, significa cortar un negocio. Yo he conocido personas que se dedicaban a vender licor, les iba muy bien, tenían su bar o su cantina o su restaurante donde el negocio era vender licor. Y cuando aceptan unirse a Cristo en su muerte, ¿cómo van a seguir relacionados con el licor y la venta de licor? Y pues no les fue nada bien al principio, ya no tuvieron esos ingresos, murieron en su relación con todo ese negocio de pecado y tuvieron que reconstruir en Cristo una nueva vida. No cabe duda que el bautismo manifiesta el hecho de nuestra muerte con Cristo. El bautismo cristiano de agua es el cuadro escritural, no de nuestra limpieza, tampoco de nuestra introducción en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Esa es una operación muy especial que viene después, tampoco de nuestra regeneración, pero es una manifestación de la gran verdad de que verdaderamente morimos y fuimos sepultados con Cristo al pecado, al mundo y a toda la vieja creación. Y que ahora estamos resucitados con Él y compartimos su vida resucitada. Todo sobre una nueva base. Ya el sierva Yazaret nos ha explicado en el capítulo 5 de una manera clara y exhaustiva, pues que una cosa es la creación de Adán y otra cosa es la reconciliación con Dios en Cristo, una nueva creación, totalmente nueva, no quiere heredar nada de la vieja creación. Algo nuevo, andar en nueva vida, una nueva base, porque al morir con Cristo también nos asocia a compartir su resurrección, su vida resucitada. Versículo 4. Fuimos pues sepultados juntamente con él por este bautismo a la muerte. Insiste, es que el tema da para mucho. El apóstol declara que todos los creyentes, por el solo hecho de su bautismo, se proclaman tan identificados con la muerte, a la muerte de Cristo, que fueron sepultados, literalmente sepultados, que su pasado había terminado, no por la ordenanza, no por la ley, aunque esta lo confirma. Y enseguida expone el objeto de nuestra identificación con la muerte de Cristo, para que, como Cristo fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Me gusta mucho el término novedad de vida. Cristo en la cruz no solo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, sino que además Él se hizo pecado. Él se hizo pecado. Fue hecho la misma cosa que tanto abominaba.
Luego Dios el Padre, por su gloria, lo levantó de entre los muertos. Aquella obra de la fortaleza de su poder que manifestó en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos. Esta fue la más grande manifestación del poder divino que jamás se había dado a conocer. Las palabras por la gloria del Padre hacen actuar todo lo que Dios es. Cristo ya había glorificado plenamente a Dios en todo lo que Él es, tanto en su vida terrena como en la cruz. Y Dios levantó a Cristo de entre los muertos en glorioso triunfo. Mucha atención. Seguidamente Cristo, después de haber sido levantado, anduvo sobre la tierra por 40 días en novedad de vida. Vamos a poner atención a estos 40 días en los que Cristo anduvo ya resucitado en novedad de vida. Y vamos a poner atención porque nos da pauta para lo que será para nosotros y va a venir y es ya la novedad de vida. Miren, Cristo fue el primogénito de entre los muertos. El segundo hombre, un nuevo punto de partida para la raza humana. El hombre viejo fue crucificado con Cristo y todo lo que pertenecía al hombre en la carne terminó delante de Dios en la cruz de Cristo. Ahora se manifiesta la gloria del Padre, levantando a Cristo y colocándolo en novedad de vida, o sea, en vida nueva. Esta novedad de vida, esta vida nueva, era desconocida. Nunca nadie del Antiguo Testamento anduvo en esta vida, en esta novedad de vida. Me dirás, pues si los resucitados como Lázaro, las resurrecciones que Cristo hizo, ¿no fueron similares a su resurrección? No, no fueron similares. En ese caso, solamente el espíritu de esas personas que por la gracia de Dios fueron resucitadas, volvió al cuerpo y fue el mismo cuerpo el que resucitó en la vida antigua para un testimonio. Pero la resurrección de Cristo es primicias, primicias de los que duermen. Un nuevo punto de partida. Y aquí dice que debemos caminar en novedad de vida. Andemos en vida nueva. Versículo 4 al final. Caminemos en novedad de vida. Movámonos. El verbo que se usa aquí de andemos, andemos por todos lados en esa novedad de vida. Es una vida nueva, como la que vivió Cristo esos 40 días. No es una manera de vivir. Allí nos atoramos mucho, queremos nada más una educación para una manera de vivir. No, esto es la vida del resucitado. Por eso es lo que significa. La vida de resurrección no fue conocida hasta que Cristo fue levantado entre los muertos. Ni Lázaro, ni el hijo de la viuda de Naín, ni la hija de Jairo tuvieron esta vida, novedad de vida. Ellos fueron restituidos a la vida terrenal. Su espíritu regresó a su cuerpo terrenal. No fue así en la resurrección de Cristo. Él fue el primogénito de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él no vino de nuevo a la antigua vida terrenal de la carne y sangre. Él tenía un cuerpo. Decía, palpadme, mirad, tenéis algo de comer. Sin embargo, su cuerpo no tenía sangre.
toda su sangre la había derramado, porque la vida de la carne está en la sangre. Había entregado esa vida. Esa vida para Cristo ya había pasado. Ahora estaba viviendo por la gracia del Padre en una novedad de vida. Era un hombre celestial. Está en los cielos y está allí en cuanto a su cuerpo. Dios obró en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos y lo hizo sentarse a su diestra en los cielos. La pobre razón humana no puede entender estas cosas, pero solamente se nos revela por medio de la fe. Esta novedad de vida, nueva clase de vida, de que participan, en la que los creyentes deben andar por este mundo, debemos andar, aspirar a andar en este mundo. Somos uno, nos hemos unido, el bautismo y el bautismo en su muerte nos ha unido para andar con él en novedad de vida. Y el versículo lo confirma, dice, porque si llegamos a estar unidos con él en la semejanza de su muerte, lo estaremos también en la semejanza de su resurrección. Incorporados a la vida de Cristo. La palabra significa crecer juntos, como crece un injerto, ¿verdad? Que disfruta la vida del árbol al cual se injerta. Debemos crecer junto con Cristo. Y vamos a terminar parafraseando el significado del versículo 5. He hecho este resumen. Si llegamos a estar verdaderamente unidos con Él, lo cual profesamos en nuestro bautismo, en la semejanza de su muerte, del mismo modo también estaremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Y como consecuencia, caminaremos en novedad de vida o en vida nueva. Si hemos participado de la realidad de su muerte, de la cual hemos sobrellevado la semejanza en el bautismo. Y esto abre muchas posibilidades. Vamos a retomar este punto que está muy interesante. A mí me entusiasma y a ti también, y a todo el verdadero creyente. ¿Qué significa haberse unido con Cristo en su muerte por el bautismo y haber resucitado con Él para una vida nueva, en novedad de vida? ¿Qué significa? Vamos a orar para terminar y dejamos la continuación de este tema para la próxima clase, el próximo estudio de discipulado de Romanos. Así pues, nos quedamos en el versículo 5. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has permitido llegar al versículo 5 del capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Novedad de vida. Morir con Cristo, entrar con Cristo a su muerte para resucitar con Él y lo que esto significa. No nada más un cambio de hábito, de costumbres, sino una verdadera novedad de vida o vida nueva. Así como Cristo anduvo en novedad de vida esos 40 días. Es un prototipo que nosotros seguimos, el primogénito de entre los muertos, el primero en todo. Te damos gracias por haber llegado hasta aquí. Bendecimos a todos en tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición para cada familia, para cada persona. Si hay alguien que ha sido tocada en su corazón en esta tarde y ha querido entrar en novedad de vida con Cristo,
Dale ese don, Señor. Porque tú no quieres que el mundo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a venir y unirnos con Cristo para salvación. Así está el ejemplo de Noé, que hizo todo lo que Dios le dijo, creyó, se subió al arca, que es un tipo de Cristo, y pasó por las aguas del juicio vivo con su familia. Gracias, Señor. Gracias. Estamos impresionados, impactados, emocionados en lo más profundo de nuestro ser y agradecidos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Vamos a terminar así esta reunión para la gloria del Señor. Y despedirnos. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones, hermanos, a todos. Bendiciones. Muchas gracias, Gracias, Pastor. Yacel. Gracias, Jazz. Bendiciones, Gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Tengan una Bendiciones, excelente. Rosita, bendiciones. Gracias. Bendiciones, Pastora. Les amo en el nombre de Jesús. Un abrazo Vaya, a todos. estemos en paz. Amén.